Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinario de CLEP World Languages. Estamos muy emocionados con el webinario de hoy, donde vamos a aprender a transformar tu libro de texto en historias y aventuras únicas para tu clase de L. Es un placer presentar a nuestra ponente de hoy, Manuela Mena. Manuela es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en Neuropsicología por la UNIR y posee el Certificate in English Language Teaching to Adults, el CELTA, de Cambridge, además de ser experta en docencia online por la UNIR. Actualmente dirige la consultora educativa Feel the Language y la Escuela de Idiomas The Language House de Campo de Criptana. Junto con las labores propias de dirección, Manuela imparte clases en el Máster de Didáctica de Español de la Universidad de Nebrija y en el Máster Internacional para Profesores de la Universidad de Lenguas Aplicadas de Múnich. Recientemente fue galardonada con un Accessit en los Premios Nacionales de Investigación promovidos CEF-UDIMA por su trabajo sobre el Design Thinking, empatía y enseñanza en línea. Asimismo, Manuela diseña material didáctico y libros de textos para diversas editoriales y blogs de difusión sobre la enseñanza y el aprendizaje de inglés como lengua extranjera. Muchas gracias por estar aquí, Manuela. Muchísimas gracias a ti, Sabrina, y a CLEP por organizar esta sesión formativa que, bueno, pues espero que sea muy productiva para todos los asistentes y, bueno, pues daros las gracias a todos los que estáis ahí, a todos los que, bueno, pues habéis decidido pasar un rato con nosotros. Y bueno, pues lo dicho, espero que la sesión sea de vuestro agrado y sobre todo que os llevéis muchísimas ideas. Voy a intentar hacerlo lo más práctica posible para que, bueno, pues que desde el lunes ya podáis implementar algunas de las ideas en vuestras clases, ¿no? Que al final de eso se trata, por eso estáis aquí, para, pues para inspiraros, para coger ideas, como digo, para vuestras sesiones, para vuestros estudiantes y bueno, pues vamos allá, si os parece, con este webinar en el que paso a paso vamos a ver cómo transformar nuestro libro de texto en historias y aventuras únicas para nuestra clase de español como lengua extranjera, pero que bueno, al final se pueden realmente adaptar con un proceso de adaptación al contexto de aula también de otras lenguas, para aquellos que impartís, pues no sé, francés, alemán, cualquier otra lengua con la que trabajéis. Y bueno, pues dicho esto, vamos a ver una pinceladita muy brevemente cuáles son los puntos centrales que vertebran esta presentación. Vamos a detenernos un poquito en el poder del storytelling, ¿vale? La importancia de narrar, de contar cuentos, por qué nos gusta tanto escuchar cuentos, por qué nos gusta, ¿no? Porque a la gente le llama tanto la atención las historias. Vamos a ver si es posible, si al libro de texto se le puede añadir pues una historia, una narrativa, si es posible de alguna manera trabajar con historias con el libro de texto que llevamos en clase y algunas estrategias para transformar nuestro manual en, como decimos, esas aventuras únicas, en actividades dinámicas y otros animales fantásticos. Y por último, veremos cómo convertir a nuestro estudiante en storyteller, es decir, en la persona que narra las historias, bueno, que de alguna manera nosotros previamente hayamos contado o incluso sus propias creaciones. Vale, vamos a abordar este primer punto en el que, bueno, pues me gustaría de alguna manera haceros reflexionar sobre la presencia de las narrativas, de las historias en nuestro día a día, ¿no? Se habla mucho de storytelling, se habla mucho de narrativas,
en presentaciones cada vez más, ¿no? En presentaciones, en el aula, por supuesto en el ámbito educativo, también en las redes sociales, ¿no? Mucha gente que utiliza las historias personales para, de alguna manera, llegar a su público, llamar la atención. Y bueno, y es que realmente a todos nos llama la atención, ¿no? Las anécdotas. Y quería abrir con este pequeño guiño, que no sé si a alguien le suena, esta historia en 6 palabras: For sale, baby shoes, never worn. No sé si alguno, bueno, pues reconocéis esta historia. Es de Hemingway. Hubo un movimiento en el que, bueno, pues algunos autores narraban historias, pero con una serie de restricciones, ¿no? Y era que solamente podían utilizar 6 palabras. Entonces, fijaos en cómo llama la atención, ¿no? Esa breve narrativa en la que pues, vemos que hay unas zapatillas de bebé que se ponen a la venta porque no se han utilizado nunca, ¿no? Y bueno, pues para unos sugerirá, pues no sé, que a lo mejor pues las zapatillas eran de chico, nació una niña, nunca se las llegó a poner. Cada, cada cerebro, cada mente trabaja de una forma diferente, entiende o interpreta esas 6 palabras de una manera, la construye un poco a partir de sus propias experiencias vitales, ¿no? A partir incluso de sus valores, de sus convicciones personales, pero sobre todo de sus experiencias. Y es que las historias están en todas partes. Si no, fijaos, he sacado esta imagen, la he sacado de Craigslist, ¿no? Que es para los americanos, es esa app de venta, de compra-venta de segunda mano. En España tenemos otra muy similar, que es Wallapop. Y a mí me llama mucho la atención muchos de las imágenes, ¿no? que se comparten, porque me imagino, ¿no? Me imagino desde cómo es la persona que lo vende, a lo que le ha podido pasar para vender ese objeto, y es algo natural, es algo que de alguna manera el cerebro empieza a trajinar de esa manera, ¿verdad? Y bueno, pues paseando un poco por la página de Craigslist, vi este anuncio, me llamó muchísimo la atención, lo de fake engagement, ¿no? Bueno, pues me imagino que la gente pues estará imaginando que pudo ser una rata, que a lo mejor, bueno, pues la persona no hablaba bien el inglés y simplemente pues se expresó de aquella manera. Em, yo con este tipo de anuncios trabajo muchísimo en clase porque dan pie desde, puede ser interpretados o pueden ser entendidos como story starters, ¿no? Esos comienzos de historias locas que se presentan y a partir de ahí los alumnos empiezan a escribir, ¿no? Dentro de una serie de una tipología textual, ¿no? de unas condiciones concretas que nosotros les indiquemos, pero puede ser ese disparador que principalmente o primeramente llame la atención del estudiante y que después nos sirva como excusa para escribir esa anécdota, esa historia, ¿no? ¿Quién es quien vende este anillo? ¿Por qué lo vende? ¿Qué ha podido pasar? Bueno, fijaos el potencial que tiene esta simple imagen, ¿no? He de decir que está un poco retocada porque, bueno, el anuncio en concreto era Fake Engagement Gold and Diamond Ring, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí de alguna manera lo quise retocar para utilizarlo, ¿no? en esta presentación. En esta presentación, pero como digo, lo suelo hacer en clase con mis estudiantes o incluso les pido a ellos que se pasen por este tipo de aplicaciones en busca, ¿no? pues de ese anuncio que les llama la atención, que de alguna manera dispara o genera alguna sensación en ellos y a partir de estas imágenes, de esos anuncios, de esas palabras que se han seleccionado para los anuncios, trabajar, ¿no? Con esa narrativa pues que los propios estudiantes traen a clase.
Y es que desde tiempos inmemoriales las historias han constituido una forma de comprender el mundo que nos rodea. Y lo vemos en los niños pequeños, ¿no? Los niños pequeños necesitan esos cuentos para hacer, de alguna manera, para entender el mundo, la sociedad, el mundo que les rodea, lo que pasa, por qué pasan las cosas, ¿no? Para nosotros también, ¿no? Es una manera de encontrar sentido. También, obviamente, es un modo de expresión más creativa, en algunos casos, más memorable. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que bueno, pues la actividad cerebral, cuando el cerebro está expuesto a una historia, es hasta 5 veces mayor que en estado normal, ¿no? Que si, por ejemplo, estamos en una clase típica, sabemos cómo están los cerebros de nuestros estudiantes, completamente desconectados, pues sorprendentemente cuando decimos voy a contaros una historia o voy a contaros algo que me pasó, ¿no? Entonces, de repente vemos cómo las miradas, ¿no? Cómo volvemos a reconectar con nuestros estudiantes y, obviamente, la actividad cerebral, pues, ante esa atención, se dispara. Es mucho más memorable aprender de esta manera, mucho más íntima y más personal, porque no olvidemos que en el momento en el que estamos escuchando una historia es inevitable no llevarlo a nuestro campo, no extrapolarlo a nuestras vidas. Es algo que naturalmente, de forma inconsciente, hacemos todos, ¿no? Para sentir esa conexión con los personajes. Las historias siempre han supuesto una transmisión de legado cultural, ¿no?, de generación en generación y de conocimiento popular. La mayoría de las historias que conocemos, pues nos las han contado nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros profesores, nuestros hermanos, y a ellos pues igual, ¿no?, se han ido transmitiendo de generación en generación. En los libros, ¿no?, también. Suponen una enseñanza también de valores y un refuerzo de la identidad y del sentimiento de pertenencia. También las historias siempre suponen o son grandes aliadas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Primeramente porque supone una conexión emocional. Hablábamos, ¿no?, y de hecho de esto habla mucho la profesora, la doctora Lynn Harter de la Universidad de Ohio, quien bueno, pues aboga por llevar las historias personales al aula, no solo con los más pequeños, sino también con los estudiantes de secundaria, incluso con los universitarios, porque va a suponer una conexión emocional tremenda al compartir esa intimidad, ¿no?, esas historias personales. Estamos generando unos vínculos que sería difícil conseguirlos de otra manera. Suponen disparadores de la atención, ¿no? Hablábamos de cuando estamos en el aula, a lo mejor vemos que la atención está un poco dispersa y de repente decimos, pues voy a contaros algo que me pasó, ¿no? Y de repente la gente quiere escuchar lo que te pasó, la gente quiere conectar contigo, quiere conocerte mejor, ¿no? También estimulan la imaginación. Supone, obviamente, un desarrollo de las habilidades lingüísticas, que al final, como profes de lengua, es fundamentalmente lo que buscamos. Un fomento de la empatía. ¿Por qué? Porque en ese intento de conexión, de comprender la historia del otro, estamos haciendo un esfuerzo empático, ¿no? Estamos intentando comprender por qué, su escala de valores, su personalidad, ¿no? Comprenderle. También ayudan a gestionar las emociones y a trabajar conceptos más complejos a través de metáforas. Y esto lo vemos, lo vemos sobre todo en las historias o en los cuentos para peques. Por ejemplo, de estos 4 cuentos que he elegido y que, bueno, yo personalmente trabajo mucho con mi niña de 2 años, que le gusta mucho. Aparte, obviamente, de los personajes que utilizan, de las ilustraciones que son muy atractivas, de los colores, de las formas, la manera de presentar los contenidos son incluso interesantes, obviamente, para los adultos, ¿no? Porque son bonitos, la manera en la que enseñan a los niños a gestionar sus emociones, la manera en la que promueve ciertos valores de una manera muy velada, muy sutil.
con una literatura muy fina, con unas imágenes visuales, ¿no?, muy potentes. Por ejemplo, el cuento de la oruga glotona nos habla de la importancia, pues, del crecimiento personal, de la transformación. Obviamente les está también transmitiendo ese conocimiento del ciclo de la vida de los insectos, pero también la importancia de la paciencia, de la perseverancia, ¿no? Y todo esto se trabaja de una manera, como digo, muy velada, muy a través de unas imágenes, de un vocabulario muy sencillo que los niños pueden comprender, y al final es lo que pretendemos, ¿no? Que nuestros estudiantes, cuando se vayan de clase, se vayan de alguna manera con los conocimientos consolidados. Y cuando trabajamos con niños pequeños, los que trabajamos con niños pequeños sabemos que esto hay pocas maneras, ¿no?, de poder hacerlo. Muchas veces un libro de texto es muy frío, es muy impersonal, pero para eso estamos haciendo este webinario, ¿no? Para de alguna manera ver cómo se pueden incluir la magia de estas historias en algo tan importante que es para el profesor como el libro de texto. Yo entiendo que los profesores, sobre todo los profesores noveles, necesitan una guía con la que trabajar. En otros muchos centros es fundamental trabajar con el libro de texto porque, bueno, pues, las familias los tienen que comprar, los alumnos los tienen que comprar, y hay que seguir esa guía porque de alguna manera es lo que le da seguridad tanto al profesor como al alumno, ¿no? Pero eso no quiere decir que trabajemos con la magia de las historias, que traigamos la magia de la literatura también a clase a partir, pues, de unos cambios mínimos en el manual de texto, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no?, unos aspectos fundamentales comunes a todas las historias, ¿no? Pensad en vuestra historia favorita, en vuestro libro favorito, que tenía sobre todo unos personajes con los que conectabais, unos personajes que os llamaban la atención, unos personajes pues que a lo mejor sentíais incluso envidia de la vida que tenían, unas acciones que os tenían en vilo, que de alguna manera estaban constantemente pues haciendo que quisierais leer más para averiguar qué les iba a pasar a esos personajes con los que ya teníais ese vínculo tan fuerte, y obviamente una narrativa envolvente. Esto vamos a ver que es fundamental conocer a nuestros estudiantes para perfilar esos personajes, esa acción y esa narrativa envolvente. Pero son tres pilares fundamentales que toda historia, toda buena historia o toda historia cautivadora debe poseer. Ahora bien, estaréis pensando, pero bueno, vamos a ver, mi libro de texto es que no puede ser más soso, o mi libro de texto es que no veo la manera de meter unos personajes aquí o una historia. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, vamos a ver que hay unas características comunes realmente entre el libro de texto y los cuentos, ¿no? Veis ahí, por ejemplo, los manuales, los libros de texto, pues sobre todo contienen información objetiva, factual, siguen una especie de índice de contenidos progresivos con una progresión también en el grado de dificultad. El enfoque está puesto en esa consecución de los objetivos y esa consolidación de los contenidos por parte del estudiantado, y sobre todo se emplea con el objetivo de, pues, instruir académicamente a los estudiantes. Los cuentos pues tienen otro enfoque, ¿no? Tienen una narrativa más emocional, un desarrollo de personajes, unos elementos de ficción, de imaginación, esos valores, también esa transmisión de valores, pero si os dais cuenta, en ese diagrama de Venn, veis cómo convergen algunas características, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje se utiliza obviamente para comunicar ideas, contribuyen en ambos casos al desarrollo de esas habilidades lingüísticas que buscamos los profes de lenguas, constituyen herramientas educativas y también fomentan la lectura y el aprendizaje. Ahora, imaginaos que pudiéramos encontrar un manual de texto que tuviera todo, que tuviera personajes, narrativa, obviamente aparte de todo
el trabajo el trabajo tan arduo y tan minucioso que realizan los autores de manuales, aparte que tuviera la magia, ¿no?, cautivadora de las historias. Bueno, pues hay manuales que sí que tienen en cuenta o han tenido en cuenta muchas de estas características tan potentes de la literatura, ¿no? Y otros que no hay problema, porque realmente se le puede dar un giro. Siempre con un poquito de creatividad es posible crear la magia o llevar la magia a nuestras aulas. También hay que tener en cuenta 3 pilares fundamentales, ¿no? O 3 cuando estamos pensando en cómo transformar ese libro de texto, hay que pararse a pensar en cómo puedo utilizar, por ejemplo, anécdotas y ejemplos. Si mi libro de texto no tiene narrativa, porque hay otros que sí, ahora lo vamos a ver, vamos a trabajar con uno en concreto. Imaginaos que no tiene narrativa. Bueno, pues voy a intentar trabajar con anécdotas del aula, de clase, de los propios estudiantes o mías, ¿vale? Lo veis ahí, ¿no? Pues incorporamos anécdotas, ejemplos narrativos, que estén también relacionados con los contenidos de nuestro manual de texto. De alguna manera, estas historias lo que van a hacer es ilustrar situaciones del mundo real, traer el mundo real también a la clase de esa manera. Trabajar con personajes, con escenarios. Hay manuales que lo ponen más fáciles que otros, ¿no? Como decimos, porque ya te viene una especie de, pues, de personajes que van a acompañarnos en todas las unidades, incluso nos traen escenas, ¿no? Abren con esa escena la unidad en la que, bueno, pues da más juego, puede ir dando más juego, ¿no? Si no, pues no hay problema, también se pueden ir confeccionando a la vez que se elaboran esas anécdotas. Los escenarios para poner en contexto, unos escenarios pueden ser imaginarios, pueden ser más realistas, dependiendo, como digo, del público que tengamos, dependiendo de nuestros estudiantes, de las historias que a ellos les guste leer, de las edades que tengan, ¿no? Y luego, muy fundamental, también muy importante, que es un giro que yo creo que muchas veces los profesores no somos conscientes de la importancia de hacer a nuestros estudiantes los líderes, ¿no? A la hora de contar los cuentos, que sean ellos los storytellers, quienes cuentan las historias. Y hay que darles las herramientas, hay que enseñarles a contar historias y hay que, obviamente, modelarles primero, darles ejemplos, modelos, para que tengan, como digo, esos cuentos que nosotros les hemos llevado, que sepan cómo transmitirlos, cómo contarlos, cómo narrarlos, y que de alguna manera eso sirva para pues ese desarrollo de las habilidades lingüísticas que los profesores buscamos. Hablábamos de materiales, de libros de texto, de manuales de texto que tengan lo mejor de los mundos literarios, de las historias, de la magia de la literatura y de los libros, de los manuales de texto. Y creo que la serie de Alba y Gael lo cumple. No sé si algunos de vosotros ya habéis trabajado con esta serie. Si no la conocéis, os animo a que le echéis un vistazo porque bueno, creo que os va a gustar y que a vuestros estudiantes también, porque contiene esa continuidad de personajes, tiene esas escenas que nos pueden ayudar, que nos pueden servir para, pues para anclar nuestras historias, para ir hilando nuestras historias y mantener a nuestros estudiantes cautivos, ¿no? en esas narrativas. Claro, nos estamos centrando sobre todo ahora, la serie de Alba y Gael, pues desde pues, niños de 7, 8 años en adelante, hasta 12, 14 años, con un nivel pues desde más básico hasta un poquito más intermedio, ¿no? Pero fijaos, el que tengan esa continuidad en los personajes a lo largo de todos los manuales, pues les va a dar esa cercanía con los personajes, ese lazo, ¿no?, de unión con los personajes a los que van a querer ir conociendo a lo largo
de toda la serie, ¿no? Pues van a querer ir sabiendo más de qué les pasa, cómo evolucionan, cómo crecen, porque al final los niños tienen otros referentes que son niños, ¿no? Les gusta, obviamente, niños más mayores, pero quieren saber lo que les pasa, qué es lo que hacen, y bueno, pues creo que esta serie es ideal por eso, ¿no? También, bueno, pues el venir con estas imágenes, con estas ilustraciones tan chulas, pues nos va a permitir recrear escenarios, imprimirlos en grande en clase y trabajar con ellos de fondo, o incluso tener marionetas recortables con las que puedan realmente coger y manipular, que al final también es un elemento fundamental en el proceso de storytelling, ¿no? La manipulación de los personajes, el poder ver esa ilustración a color, a todo color. Me consta que no hay recortables como tal, pero que ya está CLED trabajando en esa producción de recortables, por si luego estáis interesados poder echarle un vistazo, incluso descargarlos. Os voy a ir compartiendo narrativas, ¿no? Imágenes que vienen en estos manuales, que vais a ver el potencial narrativo que tienen y, bueno, y sobre todo os voy a ir ejemplificando paso a paso cómo transformar las actividades del manual en retos integrados en la narrativa, ¿vale? Lo más importante siempre cuando abrimos una historia es presentar la escena, ¿no? Bueno, primero es una frase que llame la atención, una imagen que llame la atención y de alguna manera poner en contexto, presentar la escena, ¿no? Hay muchas maneras, por ejemplo, en el libro del profesor, en una de las guías del profesor de Alba y Gael, pues vienen ideas para el profesor ya pensadas, ya hechas, de cómo arrancar con estas ilustraciones, cómo trabajarlas, ¿no? Pero aparte, la creatividad del profesor está ahí y siempre puede buscar la manera de, bueno, pues de hacer alguna especie de inicio de historia que llame la atención y cautive a los estudiantes desde el principio. Por ejemplo, podemos pedir a nuestros estudiantes que escuchen una breve descripción de lo que está pasando en la escena y que la vayan dibujando siguiendo nuestras indicaciones. Después la podemos volver a describir para que, pues, si alguien no ha cogido todas las indicaciones, la pueda completar. Recogemos sus dibujos y los mostramos todos junto con la principal para identificar, pues, o que elijan cuál es el más parecido a la versión del profesor, ¿no? Así también lo que estamos haciendo es activar el vocabulario, el conocimiento previo de nuestros estudiantes, un poco pues sobre el tema, ¿no? Para ver qué conocen, qué no conocen, qué puede surgir, ¿no? Qué expresiones o qué vocabulario puede surgir de un tema en concreto y, bueno, pues presentamos la unidad, abrimos la unidad de esta manera, también activando conocimiento previo. Podemos decir, toma lápiz y papel y prepárate para ilustrar una escena. Después, cuando haya terminado de narrarla, tendréis que observar la ilustración original y encontrar los 3 intrusos, ¿vale? Lo podemos ir, como digo, un poco presentando como nosotros queramos, de alguna manera que llame la atención, que incluya también el movimiento, que tengan que moverse, que tengan que hacer, ¿no? Ese aprender haciendo, ese escuchar. Obviamente con los más pequeñitos vamos a trabajar más pues las habilidades de comprensión y con los mayores a lo mejor más las de producción, ¿no? El énfasis va a variar un poquito siempre en las edades y en los niveles de nuestros estudiantes, ¿vale? Bueno, pues imaginaos, esta es la manera en la que pues, empieza una de las unidades de Alba y Gael. Fijaos la riqueza de la imagen, el de sí que puede dar, ¿no? Desde narrar historias personales con las que nosotros nos relacionamos, presentarla con alguna de las ideas que os he propuesto, o incluso pues que nos hablen de sus ciudades, de sus pueblos, de la plaza, de las tiendas, a raíz de esta imagen, ¿no? Cuando hayamos presentado la historia, que nos narren sus propias anécdotas. En el caso de los más pequeñitos a lo mejor no es posible, habrá que hacerlo de manera más guiada, con una historia más estructurada por nuestra parte, pero en la de los mayores es plausible, ¿no? Pero es una escena
muy natural, muy cotidiana, con la que los niños se van a sentir muy identificados, ¿no? Una vez que hemos introducido la escena, vamos a meter a los personajes, ¿no? Los personajes de la historia vamos a intentar que siempre tengan puntos de conexión con nuestros estudiantes. Pues si sabemos que a un estudiante le gusta mucho Harry Potter, vamos a decir que Alba es una súper fan de las historias de Harry Potter, ¿no? Por ejemplo. Pequeñas cosas que de alguna manera van a hacer que emocionalmente nuestros estudiantes o que conquisten a nuestros estudiantes, ¿no? Vamos a proporcionar descripciones para cada personaje. Fijaos la riqueza lingüística, o sea, los recursos lingüísticos que voy a poder trabajar aquí, ¿no? De descripciones, tanto físicas como psicológicas, también de la escena en sí. Les podemos incluso pedir que cierren los ojos, que se imaginen sentados en algún lugar de esa escena, que realicen los sonidos. Podemos incluso nosotros realizar los sonidos, reproducir conversaciones y animarles a adivinar en qué lugar de la escena nos hemos escondido nosotros, ¿no? Pues imagínate, estamos en la heladería, pues puedo hacer el sonido de la cuchara con el vaso del helado, ¿no? Imaginaos, decir, algo así, ¿no? Y que digan, pues estás en la heladería, o incluso decir que Alba está escondida en un sitio y hacemos los sonidos y nos tienen que decir dónde está Alba. De alguna manera introducir estos personajes con los que se vayan identificando y que vayan estableciendo esa conexión emocional. Vale, tenemos los personajes, el contexto, vamos con la historia, ¿no? Como queremos involucrarlos en el proceso de narración, vamos a tener siempre en cuenta como 3 momentos, ¿no? El pre-historia, durante la historia y después de la historia. El pre de la historia es muy importante que generemos interés para captar la atención, como decimos, ¿no? Entonces podemos empezar, bueno, pues hoy voy a contaros una historia, o conocéis la historia de, o a cuántos de vosotros nos ha pasado que, o queréis escuchar algo realmente divertido, o realmente tenebroso, o realmente alucinante, ¿vale? Es muy importante también la expresividad, ¿no? El utilizar las manos. Claro, también podemos utilizar props de disfraces, máscaras, pero bueno, eso ya es otro nivel, ¿no? Pero bueno, el utilizar ese lenguaje corporal y la voz, ¿no? De repente esas pausas dramáticas o el subir la voz o el cambiar el tono dependiendo de los personajes para darle más, más credibilidad al relato, ¿no? Durante la historia, por ejemplo, para que estén atentos, les voy a decir, cada vez que escuchéis la palabra helado, vais a tener que quedaros freeze, ¿no? No os mováis, ¿vale? O cada vez que escuchéis un sustantivo que termine, o un sustantivo femenino, pues vais a tener que dar un salto. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es que estén pendientes, escuchando. Y, por supuesto, pues narrar la historia con esas marionetas, con esos recortables que podemos preparar nosotros mismos, como veis ahí, una fotocopia, un palito y ya la tengo. Y con la escena de fondo. Si pensamos, por ejemplo, en formas de contar cuentos desde, bueno, pues sabéis que siempre se utilizan esa especie de teatrillos, incluso cuando los cuentos japoneses, los cuentos chinos utilizan una especie de teatro tipo pop-up, ¿no? Así, de alguna manera, para que, bueno, pues llamar más la atención de los espectadores, ¿no? Entonces, yo siempre animo al profesor a que utilice este tipo de recursos. Después de narrar la historia, podemos volver a recontarla, pero podemos proporcionar solamente el comienzo de las frases o de la intervención de cada personaje y pedir a los estudiantes pues, que las terminen, con lo que se acuerdan, con la información que antes han escuchado, que las terminen con sus propias palabras. O, por ejemplo, podemos decirle, voy a contaros una historia, pero os va a contar Alba la historia, pero Alba es un poquito mentirosa y va a contaros la historia con unas mentiras. Tenéis que identificarlas y
compararla con la historia que os he contado al comienzo y, bueno, pues decirme cuáles son las mentiras que está contando Alba, ¿no? Por ejemplo. Como siempre, ¿de qué se trata esto? No se trata de hacer el tonto, se trata de mantenerlos enganchados a la historia y que nos escuchen. Pensad, de alguna manera, que no es lo mismo que estén sentados con el libro delante, que no sabemos qué están viendo, ni qué están mirando, ni qué están pensando, a de esta manera que los estamos incluyendo en ese relato, en esas actividades, en esa narrativa. Bueno, entonces, a partir de toda esta imagen, yo he creado como 3 escenas, por así decirlo, ¿no? Muy sencillas, que podéis hacer a partir, como digo, cuando conozcáis a vuestros estudiantes, pues un poco en función de sus intereses, de las imágenes, obviamente, del libro. Y si no sois muy creativos o pensáis que no sois muy creativos, siempre tenéis ChatGPT para que os dé ideas. Bueno, como es un manual muy básico para estudiantes con un nivel muy bajito de español, pues vamos a ir poquito a poco creando nuestras narrativas muy sencillas con tiempos de presente, ¿vale? Pues imaginaos, hola, hoy Alba y Gael van a la heladería para disfrutar de un delicioso helado. Cuando entran, el amable heladero les saluda con una sonrisa y les pregunta, bueno, veis así, de alguna manera yo lo que he hecho ha sido trabajar los saludos, que es lo que se trabaja a través de la unidad, de esta unidad que os he presentado con esa imagen. Se trabajan los saludos con 2 o 3 actividades, pero yo he querido meterlos en esta historieta. Fijaos que la historia tiene un final abierto, ¿vale? Van a la heladería, entonces el heladero les dice hola chicos, Alba y Gael responden, el heladero sigue, ¿no? Hola, ¿de qué sabor? ¿No? Hacen ese teatrillo, ¿de qué sabor quieren? Perfecto. Se van, pero Alba dice, Gael, mira, un papel escondido. Un papel escondido. ¿Qué tiene ese papel? Bueno, pues obviamente nosotros tenemos que tener ese papel preparado, pero ¿y qué tiene ese papel? Empieza la presentación de los conflictos, de la narrativa. Bueno, pues en ese papel dicen las palabras necesarias para la actividad van a estar escritas en el papel que Alba encuentra a la salida de la heladería. Entonces, fijaos, imaginaos, está el papel con las palabras escritas y Alba les pregunta, ¿me ayudáis a escribirlas en el lugar correcto? Es un ejercicio del libro, pero le hemos dado una vuelta, para empezar ya está enlazada en esa narrativa que empezó con esa imagen, que continuamos con esos conflictos que son actividades del libro. Pero como no quiero que estén aislados, trabajando solos delante del libro, quiero que estén conmigo, viviendo esa historia, lo que voy a hacer es preparar un papel grande con esa actividad del libro, con esos huecos, esas speech bubbles que van a tener que rellenar con las palabras del papel que encontraron, pero que son las palabras que realmente vieron en el cuento, en esa especie de escena con el heladero, ¿vale? Continúa la historia, ¿no? A Alba y Gael les gusta pasear por la calle. La historia se puede proyectar o podemos decidir no proyectarla y simplemente contarla nosotros. Les gusta pasear por las calles, ¿no? Les podemos preguntar, ¿a vosotros os gusta pasear? ¿Y con quién vais a pasear? ¿Vais en patinete? ¿Vais en bici? ¿Vais andando? Y a Alba y Gael les gusta jugar a Veo Veo. ¿Conocéis el juego del Veo Veo? Vale, ¿quién se lo sabe? Entonces, ¿veis cómo vamos intentando enlazar de alguna manera toda esa narrativa? Entonces, veis que empieza Alba, dice Gael, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosita es? Empieza por la letra P, déjame pensar, por la P. ¿Quieres jugar a veo con nosotros? ¿Queréis jugar a veo con Alba y Gael? Bueno, pues las palabras necesarias para la actividad van a estar visibles en algún lugar del aula y van a tener que utilizarlas para continuar ese juego de veo, pero que realmente van a rellenar esa actividad del libro. Pueden ir con su libro o podemos tener preparada la hoja, la fotocopia, para que las vayan rellenando,
Van jugando a Veo Veo, podemos pedirles que jueguen a Veo Veo con estas mismas palabras. Después ellos, entre ellos, elegimos a un alumno, van tomando turnos y van jugando al Veo Veo con, bueno, pues de la misma manera que Alba y Gael comenzaron el juego. Continuamos la historia. Van al museo, Alba y Gael van al museo y hablamos también del museo, si les gusta ir al museo, si van a museos. Y les gusta, encuentran un cuadro con muchos colores, les llama mucho la atención, ¿no? Ah, hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Os gusta este cuadro? Sí, mucho. Su autora se llama Frida Kahlo. Ay, ¿de dónde es? Mexicana. Su casa de color azul está en México y ahora es un museo donde hay más cuadros como este. ¿Vale? Ayúdame a completar esta actividad, ¿no? Entonces, vamos, en todo momento es Alba y Gael quienes van contando estas historias, nosotros las vamos dramatizando, ¿no? De alguna manera con esas marionetas que hemos creado, y las palabras necesarias forman parte de la historia narrada. Hemos narrado la historia, y todas las palabras que van a necesitar para cumplimentar la ficha, las han escuchado en la historia, ¿vale? Igual, otro ejercicio que hemos sacado del libro, pero Alba y Gael van narrándolas de alguna manera, las van viviendo en primera persona y nuestros estudiantes también vamos a conseguir que las vivan en primera persona. Pensad el potencial que tiene el experimentar las actividades de primera mano, en primera persona. No es lo mismo que simplemente completar un ejercicio. Vale, ¿cómo continuaríais la historia a partir de esta actividad? No sé si podéis escribir por el chat, si os puedo escribir por el chat, o si me podéis, mejor dicho, escribir vosotros por el chat, alguna especie de idea que se os ocurra de cómo continuaríais la historia que venimos narrando hasta aquí a partir de esta actividad. Fijaos, queréis trabajar esta actividad del libro, insertarla en toda la narrativa que ya llevamos. ¿Qué especie de historia o de guiño haríais para incluirla? Voy a pasarme por el chat, ¿vale? No sé si puedo hacerlo, ¿sí? Si os apetece dejarme por aquí alguna idea que tengáis pues de cómo continuaríais la historia a partir de esta de este gancho, de esta actividad. Vale, vamos a ver. Estoy en el chat, a ver si alguien se anima. Un poco de actuación. ¿Vale? Fijaos el vocabulario que tenemos. ¿Vale? Han estado en la heladería, encontraron ese papel con el que tenían que completar un diálogo, después estuvieron jugando a Veo Veo por la calle, ¿no? Y tenían que ir completando también una serie de elementos y seguir jugando al Veo Veo. Y después fueron al museo de visita y a partir de la historia tenían que cumplimentar esa ficha. Ahora queremos trabajar esta actividad. Muy bien, dice quizás una encuesta de los niños sobre qué tipo de museo les gustaría visitar, mostrar una infografía de las respuestas. Muy bien, una búsqueda del tesoro. Una búsqueda del tesoro tipo scavenger hunt, muy bien. ¿Qué imágenes sí no escucharon en la historia? Muy bien. ¿Qué imágenes no o sí escucharon en la historia? Dibujando y terminando, muy bien. Un par... Ay, que me voy. A ver. ¿Vale? Un pareo de vocabulario con imágenes. Pedir a los estudiantes que escojan 3 o 4 imágenes y que creen la continuación de la historia. Crear su propia historia. Dentro de pocos el cumpleaños de uno. Muy buena también, Beatriz. Muy bien. Vale, seguir la historia con algunos de los objetos de estas tarjetas y cada vez que la profe dice uno de esos objetos tienen que levantar la mano y mostrarlo. Veo que habéis captado la esencia perfectamente, ¿no? Dice Ángela, pues yo le repartiría las tarjetas a los niños para que cada uno continúe una pequeña historia con el objeto que recibieron, eligiendo un personaje de la historia. Actividades que les gusta hacer, muy bien. Inventar un final, ¿no? Cerrar esa sesión con un final. Bueno, veo que habéis
captado la esencia, ¿no? Que es simplemente pues ir hilando esa historia, alimentando esa historia a partir de las actividades del propio libro de texto, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo un poco, concretando, ¿no? Veis ahí actividades tipo que podéis encontrar en la serie de Alba y Gael, y es que lo que hay que hacer es aprovechar la escena principal de cada unidad para introducir el comienzo de la historia, ¿no? Presentar los personajes. De esta manera, como decíamos, activamos el conocimiento previo de nuestros estudiantes. Luego, todo lo que necesitamos para diseñar nuestra aventura realmente está en el libro de texto. Solamente lo que tenemos que hacer es pensar en la manera de enlazarlo todo, como acabáis de hacer en el ejercicio que os he propuesto. Enlazarlo todo con una narrativa que resulte de interés para los estudiantes, personalizarla siempre. Utilizar las historias del manual también para crear los conflictos de la historia. O sea, que no hace falta tampoco volverse locos pensando. Y echar un vistazo a los materiales de la unidad para tener siempre una visión global de conjunto antes de ponernos a diseñar la aventura, ¿no? Pues qué materiales me ofrece este libro, voy a verlo y cómo puedo yo ahora hilarlo, elaborarlo a partir de lo que conozco de mis estudiantes y los materiales que me da. Bien, hemos visto el papel del profesor como el cuentacuentos, pero ahora vamos a ver cómo involucrarles a ellos de primerísima mano, ¿no? Que sean los protagonistas verdaderos. En este caso, el profesor va a adoptar un papel de guía, de moderador, si queréis, o de facilitador. Pero el estudiante va a ser donde recaiga el foco principal, ¿no? El agente principal de aprendizaje. Esto es bueno porque el proceso de consolidación es mucho más significativo, más motivador, ¿no? Y aparte van a ver todos los contenidos de la unidad en contexto. Obviamente van a estar trabajando mucho mejor las habilidades comunicativas de competencia, la competencia oral. Se va a fomentar también la escucha activa, que es algo que también buscamos, que perseguimos. No solo los profes de lengua, sino en general. Yo creo que todos los profes queremos que nuestros estudiantes aprendan a escuchar de manera efectiva y activa. Y lo más importante también es que vamos a desarrollar el pensamiento crítico y creativo. Os voy a dar ideas, ¿no? Por ejemplo, una técnica puede ser los story cards, ¿no? Seleccionamos varias ilustraciones de una escena, las imprimimos y las recortamos. Las mostramos a los estudiantes y les pedimos que las pongan en orden después de habernos escuchado a nosotros la historia. Y lo que hacen es que con esas imágenes lo que van a hacer es ir narrando la historia. Podemos trabajar aquí los conectores, ¿no? Pues primero, en un primer momento, después, posteriormente, finalmente. Fijaos, todo también, todos los contenidos que se pueden ir trabajando de esta manera. Se puede trabajar los tiempos de presente, pero también los de pasado, dependiendo, como digo, de los contenidos y de los objetivos que tengamos para trabajar. Pero nos van a dar muchísimo juego estos tarjetones, estas tarjetas. Porque narramos la historia nosotros, pero luego ellos las ponen en orden y las narran, las vuelven a contar. El Story Map. Podemos preparar una copia a modo de Story Map para guiar a los estudiantes en la elaboración del mismo, ¿no? Lo que hacemos es que al término de la unidad, cuando hemos terminado la unidad y ya hemos terminado nuestra historia, nuestras historias, si han sido varias, les pedimos que cumplimenten estos story maps con los momentos centrales de la historia o los momentos centrales de una de las historias que nosotros hayamos elegido. Obviamente les vamos a tener que guiar, les vamos a tener que proporcionar los recursos necesarios para su elaboración en todo momento. Hay que hacerlo de manera, pues el scaffolding, ¿no? Hay que darles ese andamiaje. Primero les vamos a dar más recursos, pero a medida que vayan entendiendo la tónica y vayan teniendo más nivel, pues iremos quitando andamiaje, ¿no? Para dejarles que produzcan más. Pero fijaos que es que se puede, ahí pueden volcar los personajes principales,
los contextos que han ido viendo, los escenarios y obviamente los conflictos que ha habido. Aquí de esta manera van a estar reciclando todo el contenido de la unidad, desde los saludos a el vocabulario que hemos querido trabajar o que tocaba trabajar por la temática en cuestión, de las partes de la ciudad, de los colores, cualquier cosa que estén trabajando, ¿vale? Y se van a acordar mucho mejor que si hubieran hecho los ejercicios directamente en el libro de texto. Vale, otra actividad que funciona muy bien es el Story Soundtrack. Aquí lo que vamos a hacer es que trabajen por equipos, les explicamos que van a tener que llevar a cabo pequeños roleplays, ¿no? Entonces, van a tener que ir recontando, narrando la historia, pero con efectos sonoros especiales, ¿no? Entonces, durante la performance habrá miembros del grupo que desempeñen el papel de algún personaje y tendrán que producir e imitar los sonidos propios del ambiente descrito en esta historia, ¿no? Pues entran en la heladería, abren la puerta, suenan, por ejemplo, si tienen algo colgado en la puerta del heladero, ¿no? De alguna manera que todos los estudiantes participen en esa narración. Y fijaos lo interesante, aunque pueda parecer absurdo, pero esos pequeños efectos sonoros, incluso si queremos que trabajen con, pues olía a chocolate al entrar, el involucrar todos los sentidos va a hacer que a la hora de memorizar el contenido sea mucho más sencillo y el contenido sea mucho más memorable. Queremos que trabajen la memoria. La memoria no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. La memoria de trabajo está muy bien, pero la memoria a largo plazo también la tienen que trabajar, ¿no? E involucrar o de alguna manera implicar ese aprendizaje sensorial es fundamental. Las historias dan un contexto perfecto para ello, ¿no? Entró a la librería, en la biblioteca o en la librería y olía al libro nuevo, ¿no? Todo ese vocabulario que se le va a asociar a ese olor va a ser mucho más fácil luego de traer a la mente, de traer a la memoria. Al final lo que queremos no es que aprendan listas de vocabulario como papagayos, sino queremos que aprendan el vocabulario de manera significativa y que vayan consolidándolo junto con el nuevo, ¿no? Que no lo olviden, sino que permanezca aquí para siempre. Y todo el vocabulario nuevo que les entre lo vayan de alguna manera empastando con el que ya tienen, no que lo olviden, ¿no? Entonces, aunque parezca algo tonto, ¿no? De, bueno, pues ahora van a estar haciendo los efectos sonoros. Luego, a la hora de hacer cualquier examen o de recordar esa palabra, se acordarán, ah, sí, cuando abría la puerta que sonaba clink, 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 decía buenos días, ¿qué tal? ¿Vale? Lo van a ir asociando mucho mejor. Obviamente hablamos de ese andamiaje, de la necesidad de proporcionarles en todo momento esas frases que van a necesitar o esas palabras que sabemos que a lo mejor van a ser más conflictivas o esa aclaración con algún tiempo verbal, pero nuestro papel, como decimos, va a ser de guía. Vale, veis ahí, ¿no? Los tres escenarios, pues imaginad lo que se le podría meter, ¿no? De efectos sonoros pues a ese paseo por la calle, que pasa una moto, etcétera, etcétera. Otro recurso que también funciona muy bien es el Storytelling Walk, ¿no? Que es que lo que hacemos es proyectamos la imagen de la unidad de la escena principal de la unidad, les pedimos que la observen otra vez durante algunos segundos y les pedimos que por pareja realicen un dibujo similar pero con dos diferencias. Pues por ejemplo, los chicos de la imagen que están con el balón de baloncesto, pues en vez de estar con un balón de baloncesto están jugando con un balón de fútbol, ¿no? Cualquier tontería, dos cambios. Lo que hacemos es que cuando tienen todas sus escenas, las vamos a poner por alguna pared del aula y les pedimos que en sus parejas pasen por el aula anotando las dos diferencias que muestra cada versión con respecto al original. Y quién conseguirá identificar todas las diferencias correctamente. Luego lo que vamos a hacer es todo esto que lo tengan que hablar. Entonces,
pues ahora hay un balón de baloncesto, pero antes había un balón, o en el original hay un balón de bla, 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 o la bicicleta, de alguna manera que vayan construyendo frases, ¿no? Primero que identifiquen las palabras, el vocabulario, nuevo vocabulario, reciclamos vocabulario, después hay frases, después hay texto y después hay producción oral, que es a lo que queremos llegar, ¿no? Y fijaos lo interesante que es también el que aprendan en este contexto, mucho más natural e incluso un poco más distendido, porque lo que queremos es que también se suelten, que no les dé vergüenza, no sé, sobre todo con los estudiantes españoles, lo que a mí me pasa es que les da mucha vergüenza el ponerse de pie, hablar en otro idioma, el cometer errores, y en este contexto más teatralizado, el error, por así decirlo, pasa más inadvertido. No nos centramos tanto en el error como en la fluidez, no nos centramos tanto en el error como en la narrativa, en que la narrativa fluya, ¿no? Y es lo interesante de esta estrategia metodológica, ¿no? De esta estrategia que ofrece el storytelling. Y otro recurso que con el que podemos trabajar, otra actividad, es el fill in the blanks and draw it, ¿no? Que sería darles este texto, que lo tengan que completar. Incluso lo pueden completar con la información real de la historia que han escuchado o con la suya propia y después contarla y ilustrarla si se quiere, ¿no? Y se puede incluso hacer un libro de historias ilustradas que podemos conservar o que podemos archivar y que al final del año, al final del curso, lo que se puede hacer es se hacen fotocopias y se la llevan como recuerdo los estudiantes a casa, como recuerdo de todas las historias que han narrado todos, como recuerdo de todo lo que han aprendido, como recuerdo de las historias que contaron sus compañeros y como una producción personal, y que al final a los padres cuando lo vean pues van a pensar, bueno, pues que su hijo, porque incluso los niños van a querer narrar esas historias a los padres, ¿no? Entonces, fijaos toda la riqueza que al final se ha generado durante el curso en ese souvenir, por si lo queréis llamar de esa manera, o un portfolio de aprendizaje o lo que queráis, ¿no? Que van a poder llevarse a casa. Si queremos hacerlo más realista, pues como digo, se puede crear un kit de storyteller. Pues imaginaos, en el libro de Aloe Gael ya propone hacer una caja de español, una manualidad muy bien pautada con esa cajita de español en la que van a poder ir metiendo todas las cositas que van creando en clase y también el kit de storyteller, ¿no? Meter esa realia está muy bien porque se la van a poder llevar a casa, les van a hacer clic, ¿no? Ah, pues esto lo hicimos este día y aprendimos estas palabras, todo lo que sea manipulativo viene genial para el cerebro. Entonces, bueno, pues el trabajar con esta cajita del español, de recuerdos, vamos a poder incluso utilizarla para meter el kit del storyteller. ¿En qué puede consistir el kit del storyteller? Lo que queráis. Una libreta para que vayan anotando, ilustrando sus historias, sus versiones, esa batch que podemos hacer nosotros con el de storyteller, y entonces cuando la tenga puesta un alumno es el que va a contar las historias ese día, por ejemplo, ¿no? De alguna manera es ese cambio en la perspectiva, hoy tengo yo este batch, soy el encargado de contar la historia, es como un cambio en la mentalidad también del estudiante, esa pequeña pista, ¿no? De tengo esto y es mi responsabilidad ahora hacerlo, ¿no? Esos prismáticos, bueno, es una tontería, ¿no? Pero si alguna vez queremos ir de paseo, de excursión, incluso por el aula, ¿no? Que tengan que buscar, entonces con los prismáticos parece como que está un poco más cómico y se lo toman un poco más en serio, ¿no? O de alguna manera se involucran más en buscar por el aula, ¿no? Con esos binoculares. Pero realmente podéis hacer un kit del storyteller con lo que queráis, con lo que más os guste o con lo que incluso ellos decidan. Y bueno, pues de alguna manera quería ilustrar
cómo se va a ir incrementando de manera progresiva el grado de atención y de implicación de los estudiantes. En la base estaría la presentación de la escena. Al principio a lo mejor no les dice mucho, pero cuando van conociendo a los personajes, la evolución de la narrativa, van formando parte de los conflictos y finalmente son ellos quienes cuentan las historias, pues al final es mucho más participativo, mucho más, lo viven en primera persona y eso al final es lo que queremos, que sea un aprendizaje en primera persona, mucho más significativo, mucho más personalizado y bueno, pues sobre todo van a estar, lo que queremos es que produzcan, hablen, se suelten y disfruten también en nuestra clase, ¿no? Y se involucren, quieran participar, quieran estar, porque si no hay volición, si ellos no quieren participar, no va a haber aprendizaje. Y bueno, pues ya por último recomendaros esta serie de Alba y Gael, de Clet, que yo creo que os va a inspirar para crear historias únicas. Sería genial, ¿no? Si todos los profes de Estados Unidos que trabajaran con Alba y Gael compartieran sus historias, ¿no? Con otros profes, pues sería un proyecto precioso y súper inspirador también, obviamente. Está muy bien la serie porque viene con el libro del profe, viene con un workbook. Bueno, el libro, la guía del profesor es increíble, las historias, las ideas que proporciona, súper bien pautado todo con su base sólida, ¿no? Científica, de investigación, de profe a pie de aula. Y luego, pues como digo, el libro del alumno, el workbook, pues que yo creo que os va a inspirar un montón para trabajar con él. Porque a veces nos resulta un poco incómodo trabajar con libro de texto porque pensamos que no podemos traer toda nuestra creatividad a clase y es todo lo contrario. A veces trabajar con restricciones, por así decirlo, es lo que va a fomentar mucho más nuestra creatividad. Y el libro de texto sabemos que está desarrollado por personas, por profes en muchos casos, en la mayoría de los casos, con muchísimo bagaje, muchísima trayectoria a pie de aula y sobre todo con investigación. Y bueno, pues recomendaros que investiguéis, ¿no? Sobre la serie, que echéis otro vistazo también a los libros fantásticos de Clet, que si no podéis trabajar con ellos, bueno, pues que igualmente que sepáis que tenéis un mundo de posibilidades a vuestros pies, con un poquito de creatividad, sino también con la ayuda de la inteligencia artificial. Y por mi parte terminar con esta cita de Robert McKee. Bueno, también animaros a investigar más sobre la doctora Lynn Harter, que habla del poder del storytelling, Lynn Harter, que habla incluso del storytelling para trabajar la inclusión en el aula, ¿no? A través de esas historias, de esos relatos magníficos. Habla también de la base cerebral de las historias, de ese potencial que tienen las narrativas, ese disparador que supone para la actividad cerebral cuando escuchamos esos relatos. Y bueno, terminar con esta cita, ¿no? Que las historias son esa conversión creativa de la vida misma, pero mucho más poderosa y más significativa que, por así decirlo, bueno, pues la vida, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tenemos es si es recomendable para clases de español de 45 minutos una vez por semana, si consideras que se cubre el contenido con esa cantidad de tiempo. Vale, obviamente, claro, hay que tener en cuenta el tiempo que tenemos, ¿no? Con nuestros estudiantes. Si son 45 minutos a la semana, a lo mejor es más complicado trabajar con muchas historias, ¿no? Pero sí que a lo mejor una vez cada 15 días o una vez al mes se puede traer alguna historia que dé pie luego a la realización de las actividades, ¿no? Pues para arrancar, por ejemplo, la unidad, podemos hacer esa presentación de los personajes, del contexto de la historia, y en el resto de las sesiones simplemente pues llevar a cabo
los retos como parte de esa historia que ya presentamos. Claro, si estamos todo el rato narrando las historias, al final nuestros estudiantes no van a poder trabajar todo lo que queramos, ¿no? Pero hacerlo de esa manera podría ser una solución. Excelente. La siguiente pregunta es sobre qué opinas o qué tal es el uso de tecnología para esas transmedias. Siempre y cuando se tengan los recursos, genial, ¿no? Se puede hacer un equilibrio perfecto entre material manipulativo y tecnología. Lo que se me ocurre es que se pueden hacer, si el profesor tiene una competencia digital muy buena, pues pequeñas animaciones, pequeños vídeos, incluso hacerlo, proyectar las historias a modo de presentaciones, ¿no? Preparar unas presentaciones e ir proyectándolo. Si se quiere hacer con otro enfoque más básico, pues también perfecto. Yo creo que el profesor se tiene que sentir cómodo con los materiales y las herramientas que decida trabajar. Y luego yo creo que tampoco conviene llenar a los niños de estimulaciones, no de estimulación de pantallas y demás. Tiene que haber un equilibrio entre la tecnología, lo tecnológico y lo analógico, ¿no? Yo creo que sería ideal. Perfecto. Luego alguien nos preguntaba, no sé si lo podríamos hacer aquí o tal vez por mail, si nos pudieses presentar las rutas de las historias desde el contexto, personajes, etcétera. Las rutas. Sí, no sé si igual esto tal vez mediante los slides ya se puede entender mejor o en este sentido es lo que pone un poco la pregunta. Claro, es que no sé muy bien a qué se refiere exactamente con las rutas. Vale, no pasa nada, sino si la persona quiere explicarlo un poquito por el chat, perfecto, y si no, que Perfecto. recuerde que vamos a enviar todos los slides, es decir, que podrán repasar el contenido sin problema. Luego, hay una persona que tiene dos preguntas. Por un lado, esta idea de presentar al personaje un poco como mentiroso, cuando mencionabas sobre Alba, si cómo lo usas, si como un ejemplo, o sea, qué ejemplo nos podrías dar y cómo puede ser divertido, etcétera. Y por otro lado, tu opinión de incluir personajes bien conocidos de la literatura infantil como si fuera un fanfiction. Perfecto, yo creo, un poco respondiendo a la última pregunta, ¿no? Em, Trabajar desde y a partir de los intereses de los estudiantes es genial. Si les gustan unos personajes en concreto, pues adelante, ¿no? Los traemos al aula, trabajamos con ellos y vamos incluyendo el material de nuestro libro de texto. Em, Siempre hay que hacer un ejercicio crítico por nuestra parte. ¿Son personajes que se puedan o que se deban traer al aula con este público? Sí, no. Aunque les guste, imaginaos que no fuera, no sé, muy educativo, muy instructivo. Bueno, pues optamos por otros. Pero sí, absolutamente, si hay unos personajes en concreto que llaman la atención, que nuestros estudiantes pues, han hablado de ellos, genial, adelante, y los vamos incluyendo con el material de nuestro libro de texto. Sobre lo de trabajar con Alba como mentirosa, bueno, se puede de alguna manera siempre, como digo, conociendo a nuestro público, ¿no? A lo mejor les llama la atención, lo que más les llama la atención a los niños es que digamos que miente, ¿no? Ah, pues es que Alba de vez en cuando echa alguna mentira, ¿no? Si pensamos que esto puede ser contraproducente, lo que hacemos simplemente decir es que Alba tiene problemas de memoria, no se acuerda de la historia, entonces va a empezar a narrarla, pero a lo mejor se equivoca y lo que hay que hacer es pues simplemente ayudarle a poner en orden los acontecimientos, ¿no? Pues si pensamos que les va a llamar mucho la atención y van a estar todo el rato, ay, ¿por qué miente? Pero si mentir está mal, no sé qué. No, pues simplemente obviarlo y trabajar con otra estrategia. Vale. Genial solución. Luego, ¿tendrías alguna sugerencia para adaptar los libros de texto con adolescentes? Sí, de hecho, voy a hablar de otro webinar que hice con vosotros, el de transformar el libro de texto a partir de breakouts educativos.
En ese hablo de incluir narrativas un poco para la serie de Reporteros. Entonces, que Reporteros es una serie que está enfocada a adolescentes y ahí, bueno, pues hablo de cómo trabajar con escape rooms, con breakouts, con narrativas más variadas de misterio, de robos, de intriga y meter pues un poco también narrativas de ese estilo, ¿no? Un poco en clave adolescente, ¿vale? Entonces, si para esta persona, que me parece que es Tracy, ¿no? Pues te recomiendo que veas el otro webinar de cómo transformar el libro de texto en un breakout, porque ahí damos un montón de ideas también de narrativas para adolescentes, más adaptadas a adolescentes. Perfecto, de hecho justo acabamos de poner el enlace a ese webinario, o sea que tanto Tracy como si alguien más está interesado, les invitamos a que puedan guardar el link y lo puedan revisar. Y la que de momento es la última pregunta, repito, si alguien quiere, todavía nos quedan unos minutos. ¿Cómo podríamos implementar esta metodología que acabamos de ver para dar clases en línea, tanto con grupos como con clases individuales? Vale, pues genial. Además, en el webinar en el que acabamos de recomendar, ¿no? Es todo para hacer con grupos en línea, porque son como pequeñas actividades para que los estudiantes hagan online, ¿vale? Y trabajen online. Que queremos trabajar en concreto con las ideas que hemos visto con niños pequeños así en línea se puede hacer sin problemas siempre y cuando las tengamos en presentaciones, ¿no? Entonces podemos ir presentando las historias, si queremos que escuchen, no vamos a mostrar el texto, simplemente las vamos a ir narrando, ¿no? Y con clases individuales a lo mejor es un poco más, no es tan divertido, ¿no? Como en grupos, pero también se puede hacer. Nos podemos adaptar incluso al gusto literario, a las preferencias literarias de nuestro estudiante y hacérselo tailored made por completo, ¿no? Con los personajes que le guste, con las aventuras que les guste y ir narrando, ir proponiendo pequeños retos que los vaya realizando y que luego sea el propio estudiante quien narre versiones similares, versiones propias. No hay ningún problema en adaptarlo. Excelente. Muchísimas gracias, Manuela. Esa fue la última pregunta. Así que nada, de nuevo, gracias a todos por venir. Gracias a ti, Manuela. Muchas Y gracias a vosotros por organizar este tipo de eventos formativos. Un placer formar parte de ellos.